Bienvenidos al video número 19 de Libros Históricos 2. Ahora llegamos al punto donde vamos a ver el caso de Ben-Hadad II, asesinado por Hazael. En la lámina que tenemos aquí, si ustedes van a la parte de los reinos de Siria, vamos a encontrarnos con las referencias a Ben-Hadad. Por ejemplo, cuando Ben-Hadad II invade Israel, sitia Siria y esos aspectos. Pero acá en el norte tenemos una tache que significa asesinato, y finalmente Hazael asesinada a Ben-Hadad II, que es el punto que estamos viendo. Si me acompañan ustedes ahí al pasaje segundo de Reyes capítulo 8, Eliseo va a Damasco y Ben-Hadad estaba enfermo y mandó a preguntar justamente con Hazael sobre su enfermedad. Él lo envía con camellos cargados hasta su encuentro con regalos, y la pregunta es: ¿sanaré de esta enfermedad? Versículo 9. Eliseo respondió: la verdad, seguramente sanarás. Era la realidad, pero seguramente sanaría si no lo mataban, y eso es lo que dice: sin embargo, Jehová me ha mostrado que morirá ciertamente. En otras palabras, su muerte no habría de ser por la enfermedad. El varón de Dios miró fijamente a Hazael y lo hizo ruborizar, dice el versículo 11. Se puso a llorar el profeta. ¿Por qué llora, mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Estas cosas pues son verdaderamente terribles. El profeta se dio cuenta, Dios le reveló lo que este hombre Hazael haría en Israel. Y bueno, fíjate que Hazael dijo: ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? O sea, este hombre Hazael se consideraba algo grandioso, poder estrellar niños contra la roca o abrir el vientre de las mujeres embarazadas. Respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Entonces, pues ante esto, Hazael regresa y le dijo, versículo 14, que seguramente sanará. Eso fue lo que Eliseo había dicho. El día siguiente tomó un paño y, bueno, lo mató a Ben-Hadad. Toma el reinado ya Hazael como rey de Siria. Hay muchos puntos. Si ustedes se dan cuenta, aquí apenas vemos el punto B del reinado de Joram en Israel. Vimos el reinado de Ocosías, el de Joram en Israel. Vamos a entrar al de Joram en Judá. No nos equivoquemos. Y vamos a ver, fíjense toda la cantidad de reyes que nos faltan de ver todavía. Ocosías, Jehú, Atalía, Joás, Joacás, Joás en Israel, Amasías, Jeroboam, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca, Jotam, Acaz, Oseas, Israel. Creo que todo esto, pues puede, y esto solamente cuando el reino está dividido. Aún nos falta cuando los últimos reyes de Judá, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín, Sedequías. En total, si no tomo en cuenta Atalía, serían 40 reyes en el norte, 40 reyes en el sur, adicional a los reyes del Reino Unido. Ahora, es interesante ver, y podrías hacer divisiones sobre reyes de Israel y reyes de Judá, o sobre reyes buenos y reyes malos. Creo que, insisto, con esta imagen es muy buena también. Los reyes buenos es la parte azul. Salomón al final de su vida fue un rey malo. Pienso yo que al final de su vida él se arrepintió, pero eso es otro tema. También por el caso de que él escribe Eclesiastés. No puedo entender que un rey escriba un libro de la Biblia estando mal, y él se lo escribió al fin de su vida. Entonces, reyes buenos son azules, reyes malos son cafés. Aquí puedes ver a esos reyes buenos: Joram, Atalía, Ocosías, malos. Aquí tenemos un grupo de reyes buenos y pronto empiezan a ser malos. Mientras tanto, acá en el norte no encontrar ni un solo rey bueno. Al centro, por ejemplo, tenemos otros datos. Por ejemplo, aquí los altares a Baal. En el tiempo de David no hubo altares a Baal. En el tiempo de Salomón se permiten. Y aquí, por ejemplo, con Joram los quitó, pero luego al final de su vida vuelven. Más bien Josafat los quitó, Joram los permite. Vuelve a haber altares, y así vamos viendo cómo esos altares permanecen. Esta línea son los lugares altos, están aquí marcados. Contiene unos lugares para Jehová, los lugares altos. Aquí al sur tenemos a profetas. No, perdón, los profetas son los amarillos. Esos son los sacerdotes, joyada. Entonces, esta línea es muy buena. Lástima que no se puede ampliar el total,
sigue siendo un poco borroso cuando lo amplías completamente. Así que nos va a ayudar para estar dirigiéndonos a través de toda esta lista de reyes buenos y reyes malos. Por lo pronto, vamos a ir ahora al siguiente, que es Joram. Vamos al versículo 16, segundo Reyes 8:16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Josafat en Judá. Dice versículo 18, anduvo en camino de los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque recuerda que habían emparentado. Inició, en este caso, Joram emparentó con Acaz en el norte. Esto lo están marcado también en este caso a través de Ocosías. Notando aquí justamente el punto este que dice, se casa con la hija de Acab. Dice versículo 18, al final dice que anduvo, bueno, lo leo todo, anduvo en el camino de los reyes de Israel como la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí está, se casó con la hija de Acab, es decir, Atalía. Atalía es hija de Acab, aunque en varias ocasiones se va a mencionar que como si fuera hija de Omri, porque esta es la dinastía de Omri la que estamos viendo. Entonces, versículo 9 dice, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David. Entonces ahí está el comparativo nuevamente del amor a David. Avanzamos ahora al versículo 25, nada más para mencionar en este caso a Ocosías, rey de Judá. Dice, es un reinado breve, en este caso no es Ocosías, acá está Ocosías, rey de Judá, hijo de Joram y Atalia. Y dice, versículo 26, el nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri, lo que les mencionaba yo. Anduvo en el camino de la casa de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Fue un reinado bastante corto, va a una batalla que no tenemos que confundir con aquella alianza que había habido antes para la guerra. Esta es otra alianza. Están en la punta, dice, esta alianza con Israel contra Hazael en Ramot de Galat no es la misma que la de Primera de Reyes 22, ocurrió esa 12 años antes. Y bueno, ahora vamos, capítulo 9. Jehú es ungido como rey de Israel. Recordamos nosotros la profecía que se había dado contra la casa de Acab, que iba a venir Jehú y acabaría. Tenemos ahora reinando aquí a Ocosías, pero Jehú sería ungido y él aniquilaría completamente la casa de Acab, que es lo que vamos a ver al final de este capítulo. Esta encomienda se le había dado a Elías cuando Elías estaba allá en el monte Sinaí, el monte de Dios, y Dios le había dicho que él ungiría a Jehú para que acabe con la casa de Omri, de Acab. Y bueno, esto lo cumple entonces Eliseo, lo terminó cumpliendo Eliseo. Le dice, ciñe tu lomo, le dice Dios, toma esta redoma y ve a Ramot de Galat. Así va, entonces llega y dice, cuando llegas ahí verás a Jehú, hijo de Nimsi. Lo encontró, él lo unge como rey de Israel para que finalmente él termine con la tarea de la profecía. Vamos al versículo 12. Dice que después, versículo 11, después salió Jehú con los siervos de su señor. Le dijeron, hay paz. ¿Para qué vino aquel loco? Porque entró profeta, salió corriendo y le dice, vosotros conocéis al hombre y a sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. O sea, querían saber el chisme completo que le había dicho el profeta. Y así entonces le dice que lo ungió por rey. Cada versículo 13, cada uno dice que tomó su manto, lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta diciendo, Jehú es rey. Esto no fue en tono de burla, realmente querían que fuera rey, lo declararon rey. Entonces llegamos aquí, tenemos ya a Joram reinando. Mencioné hace ratito Ocosías, disculpen mi error. Tenemos a Joram reinando en Israel. Y versículo 14 entonces dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram.
Dice, estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galat con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, el primero que había sido ungido por Elías para que acabara con la casa de Acab. Pero se había vuelto el rey de Joram a Jezreel para curarse las heridas que de los sirios le habían hecho. Habíamos mencionado esta batalla, solamente la mencionamos brevemente, en la cual Ocosías va y él muere en esta batalla. Ya veremos un poquito más al respecto cuando volvamos a ver el caso de Ocosías. Pero Joram también está herido. Dice entonces, versículo 16, Jehú cabalgó y fue a Israel porque Joram estaba allí enfermo. También Ocosías, rey de Judá, que había descendiendo a visitar a Joram, también estaba herido. Dice, avanzamos entonces hasta el versículo 21. Luego que reconocen también que viene Jehú por el caminar, en versículos anteriores, versículo 21, dice, al final salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Tanto Joram como Ocosías están heridos de la batalla y Jehú los mató a los dos. Vamos a ver aquí. Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó de su carro. Y versículos 29 dice, yo he visto ayer la sangre de Nabot, la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues y échalo a la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Allí es donde estaba profetizado que lamerían la sangre de Joram. Ocosías. Versículo 27, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, también huyó por el camino, y dice que Jehú manda la orden, herí también a en el carro, hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Así llegamos ya al final de la historia de estos dos reyes, de Joram y de Ocosías. Ambos, Ocosías, mencioné, herido en la batalla, fue herido en el camino a Gur cuando huye de la traición de Jehú, que mató a ambos reyes. Probablemente Jehú con esto pensaba poder unir tanto el reino de Israel como el reino de Judá bajo su mando, pero en el sur todavía tenemos a Atalía, hija de Jezabel. Y Jezabel todavía está viva. Vamos a ver qué pasó con Jezabel, versículo 30. Vino después a Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, fíjate cómo lo que hace Jezabel, ella se da cuenta de la situación y se arregló se pintó elegantemente. Es evidente, dice el apunte, su sarcasmo, su jactancia, y dice, le fue bien a Simri, que mató a su señor. ¿Recuerdas a Simri? Simri reinó 7 días porque había asesinado a su señor y luego se prendió fuego en el palacio. Puedes ver la referencia en Primero de Reyes. Y está siendo irónico, diciendo, si a Simri le fue mal, vino el karma sobre él, también te va a ir mal a ti. Pero, versículo, se asomó por la ventana, ya toda arreglada, versículo 31, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri, versículo 32, entonces, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Y se inclinaron, dice, 2 o 3 eunucos de ahí del palacio. Entonces le dice Jehú, échenla abajo, y los eunucos, que eran siervos de Jezabel, fueron los mismos verdugos de Jezabel. La agarraron y la arrojaron por la ventana, así que terminó salpicando con su sangre la pared, y la atropellaron con los caballos. Luego que versículo 34, después de que comió, bebió, descansó y dijo, ved aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla,
se la habían comido los perros, así que no encontraron nada. Al punto de que dice el final del versículo 37, solamente encontraron las palmas de las manos. Dicen, nadie puede decir, esta es Jezabel. En aquel entonces no había identificación por huellas dactilares, así que nadie podría saber que así terminó Jezabel. Y bueno, terminamos el capítulo 9, avanzamos ya al capítulo 10 para ver el reinado malo de Jehú en Israel. Estamos ya en el punto E, reinado malo de Jehú en Israel. Jehú dice aquí, bueno, en los primeros versículos vamos a ver finalmente cómo cumplió la profecía exterminando a toda la casa de Acab. Acab tenía 70 descendientes o hijos en Samaria, así que los asesinó a todos escribiendo cartas a los diferentes ancianos de la ciudad. Y Jehú tomó la responsabilidad por la muerte de Joram, pero finalmente él no toma la responsabilidad por la muerte de los hijos. Lo que está pidiendo Jehú es, si ustedes consideran que pueden poner a alguno de ellos como rey, pónganlo y peleen conmigo. Y bueno, nadie hizo eso. Versículo 7, cuando las cartas llegaron, ellos tomaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 y pusieron las cabezas en canastas y las llevaron a Jezreel, diciendo, nosotros nos sometemos a el reino de Jehú. Y vamos a avanzar entonces hasta el versículo 17. Tomen este tiempo de lectura también para ver los detalles que no podemos ver aquí en los videos y en clase. Y dice el versículo 17, luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú también terminó con el culto a Baal, era parte de la profecía. Derribó los profetas, dice versículo 18, estoy leyendo el título de Jehú, derriba a los profetas de Baal. Versículo 18, después reunió Jehú a todo el pueblo, les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Recuerda los altares, lo que había, los profetas de que Elías había matado y degollado. Bueno, se habían levantado nuevos profetas. Y Jehú juntó a todos los profetas, diciendo, vamos a hacer una fiesta, un gran sacrificio para Baal, y el que no venga lo mato, dice el versículo 19. Pero dice al final del 19, esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Fue así. Entonces, versículo 21, envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, no faltó ninguno, el templo se abarrotó. Versículo 22, entonces cerraron las puertas, ahí ellos entraron a ofrecer sacrificios, versículo 24, y después dice el versículo 25, acabaron ellos de hacer el holocausto. Jehú dijo a su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escapa ninguno. Y así fue que entraron, los mataron a espadas, dice, los dejaron tendidos y entraron hasta el lugar santo del templo de Baal. Sacaron las estatuas, las quemaron, quebraron la estatua de Baal, versículo 27, y convirtieron todo ese lugar en letrinas. Y bueno, así termina entonces ya lo que es la casa, bueno, la profecía sobre la casa de Acab. Todo el reinado, la dinastía de Omri terminó. Ahora va a comenzar una nueva dinastía, la dinastía de Jehú. Las dinastías están marcadas aquí, en la parte, dice aquí, 4 generaciones. Esta dinastía también es otra. Entonces vamos a ver ahora la dinastía de Jehú. Ahí en los versículos 29 al 31 vamos a tener como una evaluación de su reinado justamente. Dice versículo 28, así exterminó Jehú la casa a Baal de Israel, pero dice con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Siguen ahí esos becerros de oro, esos son los justamente cuando llamamos a los pecados de Jeroboam, que edificó esos becerros de oro. Aquí tenemos esta línea naranja, que esencialmente llegó hasta el fin, hasta que termina Asiria llevándose a
el reino del norte es exiliado. Y dice en el versículo 30, Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Como lo mencionamos aquí, reinaron 4 generaciones. Esta es una, pues, Jehú, Joacás, Joás, pues fíjense que muchos de esos tienen 2 nombres, Joás. A veces en crónicas y en reyes el nombre es distinto, para que tengan cuidado con ese detalle. Por eso es muy bueno la lectura paralela que pueden ustedes hacer para que identifiquen. Y en las fichas bibliográficas, cuando alguien tiene 2 nombres, tengan cuidado de colocar ambos para que sepan: así se llama en este libro, así se llama en este otro libro, así lo llaman en este otro libro. Y dice en versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, porque finalmente pues sí estuvo adorando a los becerros de oro, diciendo, como hemos dicho, que es en la adoración a Jehová. Entonces aquí terminamos ya el capítulo 10. Vamos a entrar ahora a ver el reinado de Atalía en Judá. Entonces Jehú había acabado completamente con la casa de Omri, pero ahora la casa de Omri estaba inmiscuida acá en Judá. Atalía, la hija de Acab, nieta de Omri, se había casado con Joram, y la tenemos aquí reinando. Recuerda que Ocosías, el hijo de Joram, había sido asesinado también por Jehú. Capítulo 11, versículo 1, dice que cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, dice, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Y quisiera mostrarles esta imagen, que es la genealogía de la reina Atalía. Tenemos aquí entonces cómo los 2 reinos, Judá e Israel, se emparentaron con Joram. Atalía, hija de Jezabel y Acab, se casó con Joram, tuvo entre ellos, nació Ocosías junto con varios hermanos. Atalía mató a sus propios hijos, en este caso a sus nietos, los mató para acabar completamente con la descendencia de Judá y ella establecer su reino. Quería acabar más bien la descendencia de David para que no siguiera. En este caso ella sería desechada y colocarían a descendientes que podrían ser del propio David. Y bueno, vamos a ver esto. Ahí en el versículo 2, si me acompañan, dice, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Y estuvo escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Esto pues es algo terrible también, que finalmente Atalía buscó hacer, matando en este caso a todos los hijos de Joram, matando a sus propios hijos para ella establecerse como reina. Dice en el versículo 4, vamos a ver ahora cómo Joás es ungido por rey de Judá, uno de los reyes más jóvenes. Aquí tenemos a Joás, que fue, como Joseba dice, ocultó a Joás de Atalía. Y vamos a entrar aquí al reino de Joás. Dice en el versículo 4, mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes, y empezó Joiada, el sacerdote Joiada, todo este plan para volver a instaurar en el trono a la descendencia de David. Fueron 7 años que estuvo reinando Atalía en este periodo después de la muerte de su hijo Ocosías. Versículo 11 dice:
Los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, todo esto allí dentro del templo, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y en el templo alrededor del rey. Él se coloca ahí en la posición donde iba el rey, en esas columnas del templo. Sacando luego Joiada, al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo que el pueblo corría, del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Miró, y aquí el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó en el cuello: ¡Traición, traición! Joiada mandó a los jefes que la sacaran y que la mataran, para que la mataran fuera del templo. Así dice versículo 16: le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron, despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición en la casa de Jehová. Aquí empieza Jehová, aquí está cuando esta línea es los templos de Baal, que los tenemos aquí, altares a Baal, que son básicamente destruidos por el sacerdote Joiada. Este sacerdote es sumamente importante porque fue básicamente un buen rey. Acá estamos, estoy buscando aquí. Joás fue un buen rey durante toda la vida del sacerdote Joiada. Aquí, aun cuando no tenemos nosotros el final en café, realmente tendría que ser café porque terminó no tan bien. Y bueno, llegamos ya al versículo 21. Fíjate, dice que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Joás fue un buen rey, fue el rey más joven de todos los reyes que subieron al trono de Judá. Y vamos entonces a entrar a hablar un poco acerca del reinado. Capítulo 12, versículo 1. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. La influencia de Joiada fue importante, pero cuando él murió comenzó a decaer el reino de Joás en Judá. Joás fue el rey más joven, como les comenté en un momento, en subir al trono. Reinó 40 años. Después de que muere Joiada, dice el apunte, dejó de seguir a Jehová, y un error fue también no haber quitado los lugares altos. También se menciona que con el reinado de Joás comenzaron 100 años de buenos, 4 reyes buenos: Joás, Amasías, Azarías y Usías, que es Jotam. Azarías, Usías y Jotam, pero dicen no tan buenos como Josafat, Ezequías o Josías. Son datos importantes. Versículo 4, Joás dice a los sacerdotes, recuerda ahora, después de tantos años que Atalía había reinado y anteriormente los reyes malos, el templo había estado en malas condiciones, así que esta es la primera restauración que vamos a ver del templo. En el versículo 5 dice que reciban ese dinero los sacerdotes, reparen los portillos donde quiera que se hallen grietas, así que empieza a repararse el templo. Entonces subió a Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Recordemos que Hazael también era aquel que había sido profetizado sobre terminar con la casa de Acab. Y dice que en versículo 18, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado a Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y bueno, le dio el dinero dice en versículo 18 al final, se lo entrega a Hazael, rey de Siria, para que se retire de Jerusalén.
Esto fue pues como un pago para que los dejen en paz. Y bueno, finalmente la muerte de Joás, versículo 19. Dice, los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josecar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Y nuevamente en Crónicas pues puede ver un poco más acerca del reinado de Joás. Y terminamos aquí, hemos avanzado ya hasta el capítulo 12, nos vemos entonces en el siguiente video.